Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, 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 gente linda, ¿cómo están ustedes? Ya saben, soy Gustavo Fernández, esto es Al filo de la realidad, el espacio generado junto a Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, parapsicología, enigmas de la historia, civilizaciones desaparecidas, críptidos, misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre agradeciendo desde el alma a todos ustedes, a los que nos siguen, a los que escuchan, a los que acompañan, desde los mecenas con su aporte mensual colaborativo que construye también esta comunidad, hasta los novicios, quizás aquellos que por primera vez llegan al filo de la realidad, pasando por los incondicionales, los veteranos, los oyentes que desde hace años, en algunos casos muchos años, son nuestra semanal compañía. Toda la gente que me escribe, que se conecta a través de las distintas redes sociales, ya saben que como organización o a título personal estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, X y por supuesto nuestros grupos en WhatsApp, Telegram, nuestro canal en YouTube, estos podcasts que ustedes pueden escuchar o descargar desde nuestro sitio en iVoox.com, también a través de Spotify u otras aplicaciones, todas las maneras posibles de estar interactuando con ustedes, enriqueciéndonos mutuamente, no solo por lo que nosotros podemos compartir, sino también por aquellas reflexiones, sugerencias o aportes que ustedes nos hacen llegar y que consolida este transitar, ¿no? esta construcción colectiva que como al filo de la realidad ya lleva casi 25 años, aunque ustedes saben, la génesis estuvo en el programa radial homónimo, en una emisora de aire, aquí en la pequeña y pintoresca ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina, ya en 1988. Miren, sí, se ha corrido agua, no solo el agua del río Paraná, aquí a muy poca distancia donde estoy grabando, sino que ha corrido agua bajo el puente de nuestro colectivo Caminar. Vaya también la oportunidad para hacer llegar mi preocupación, mi afecto, mi solidaridad a toda la gente linda de Capilla del Monte. Un lugar, un pueblo, una locación sobre la cual hemos regresado periódicamente en este programa, también en los artículos que hemos escrito, videos en nuestro canal, pero que está transitando instancias muy difíciles por unos masivos y extraños incendios que han arrasado literalmente toda la región. Esto no es desconocido por mis oyentes argentinos. Obviamente quienes nos siguen desde otras latitudes no tienen por qué tener el detalle fino de esta información, pero durante casi 15 días, si no me equivoco, fuegos que todo apunta a señalar fueron producidos ex profeso por un grupo de individuos, varios de los cuales ya han sido detenidos, se extendió por los terrones, Ongamira, en las inmediaciones del mismo pueblo de Capilla del Monte, en barrio Aguas Azules, en el barrio Valenti, corrió hasta las cercanas localidades hacia el sur de Dolores y San Esteban, hacia el norte se dirigió hacia San Marcos Sierra. Y extrañamente y simultáneamente aparecían extensos focos ígneos en localidades en la provincia de Córdoba muy distantes y sin una continuidad natural. Por ejemplo, en las cercanías del Cerro Champaquí. La provincia de Córdoba tiene dos cadenas de serranías. Una, a ver si miramos un mapa diríamos la que está más hacia el este, las Sierras Chicas, cuyo pico más alto es el famoso Cerro Uritorco, y otra hacia el oeste que se conoce como Sierras Grandes, donde la cumbre mayor, de hecho 1000 metros más alta que el Uritorco, es Champaquí. Esa zona también, sin que, insisto, haya una continuidad,
lo que habla de esta simultaneidad temporal y falta de relación causal entre un fuego y otro abona la presunción, ya casi certeza, de que fueron provocados artificialmente. En estos momentos creo que quedan sierra adentro, en zonas muy remotas, ya casi inaccesibles, pequeños focos ígneos, pero quedó un daño muy significativo, destrucción de propiedades, enorme pérdidas de animales, gente que había adoptado el modus vivendi de retirarse casi en soledad, en ostracismo, a vivir su vida en lo profundo de la sierra, que tuvieron que huir literalmente con lo opuesto y vaya a saberse ahora, han quedado, como solemos decir, a la buena de Dios. Bueno, es realmente trágico, es realmente, pese a que no ha habido pérdidas humanas, afortunadamente, es un hecho trágico. Y es un hecho trágico y yo estoy pensando en la gente de Capilla del Monte, ¿no? En cómo va a golpear esto turísticamente ante la cercanía, la proximidad del periodo estival, porque lógicamente la gente que llega a vacacionar en la zona y que es la savia que nutre buena parte de la economía local, de lo que se sobrevive cuando no hay periodos vacacionales, periodos turísticos. Claro, yo pienso que mucha gente debe decir, ¿y vamos a ir a dónde? Y está todo arrasado y quemado, ¿y qué sentido tiene? Situación muy compleja. Y espero que las investigaciones se profundicen y más allá de la detención de algunos pretendidos autores materiales. ¿Por qué digo pretendidos? Porque espero que se demuestre que fueron y no simplemente unos pobres infelices que aquí usamos el término perejiles para referirnos a la pobre gente a la que se le endilga un delito ajeno. ¿Quiénes son los autores intelectuales que están detrás? Porque corren todo tipo de versiones. Hay una especie de versión instalada, bueno, también hay mucha conspiranoia, ¿no? Esto sí, las élites internacionales quieren aprovecharse de estas zonas para emprendimientos inmobiliarios. Yo no estoy muy convencido. ¿Por qué digo esto? Porque pueden acceder, alguien me dirá, bueno, pero si la zona es arrasada por el fuego, el precio de la propiedad de la tierra, ¿no?, cae abruptamente y pueden comprarla por $2. Sí, pero ¿saben qué? La naturaleza es muy resiliente y en menos de un año esa vegetación regresa y regresa con muchísima fuerza. Por lo tanto, no es una depreciación de la propiedad permanente, es solo momentáneo, es solo circunstancial. Habrá quienes estén, especialmente quienes han perdido otro tipo de bienes materiales, abrumados y dispuestos tal vez a mal vender. Pero la idea de una conspiración internacional... Bueno, está también la otra beta que yo la comento porque circula, no porque de ninguna manera le dé crédito, porque tiene que ver con los sesgos de creencias personales, ¿no? De que como es una zona mágica, energética, en realidad hay conspiraciones oscuras que tratan de perturbar la energía de la región, porque podría darle exactamente la misma credibilidad al rumor que se trata de la oposición política al gobierno de turno en la provincia, que busca de esta manera generar una convulsión social por aquello de cuanto peor mejor, ¿no? Para ciertos intereses políticos. Bueno, de hecho circulan mucho. Lo cierto es que alguna de estas alternativas o alguna otra que se nos escapa tiene que ser cierta, habida casi prueba irrefutable de que fueron focos provocados artificialmente. Cuando yo les hablaba de los incendios en la cercanía del Uritorco y en el Champaquí, para que se hagan una idea, hay más de 200 kilómetros de un cerro al otro, es decir, no hay por eso decía que no hay una continuidad del foco ígneo, ¿no?, sino son incendios independientes. Esta simultaneidad temporal lleva a preguntarse cuáles serán los causales. Sean los que sean, vaya nuestro deseo de corazón que esto se supere prontamente, que prive
sobre todo el sentido común, la solidaridad, la cordura y la proactividad entre todas las partes actoras y pase todo esto a ser más pronto que tarde simplemente un mal recuerdo. Bien, dicho esta necesaria mención, con lo que uno quiere ese lugar, con la cantidad de información que nos han dado, era ayer nomás. Recuerdan que yo les comentaba, esto por supuesto continúa, ¿no? Mi alegría de la pronta salida al público de mi nuevo libro, La civilización perdida del Uritorco, porque obviamente una cosa no quita al otro. Y ahora tener que detenernos, estos son los vaivenes, las vicisitudes, los bemoles propios de la vida, ¿no? Que te da manzanas un día y te da limones otro día. Y bueno, hoy tocó el sabor amargo y ácido de los limones. Y entonces vamos a entrar al tema dominante del encuentro de hoy. Nos vamos a la pausa, como siempre, y cuando regresemos les tiene que haber llamado la atención, ¿no? Sexo, astronáutica y ocultismo. Bueno, pero es de lo que va nuestro encuentro hoy en Al Filo de la Realidad. Regresamos en segundos. Hola, ¿cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy pequeña contribución de tu parte, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años. Sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos, tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. Te cuento, nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso, que ha tenido 2 años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico, fundamentos del chamanismo, introducción al Jiqing, ya sabes, al I Ching, magia y contramagia ritual, también magia mimética, el trabajo con velas de forma,
el instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés, los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca, rituales ayurvédicos para vivir en armonía, armonización de viviendas y comercios, interpretación parapsicológica de los sueños, magia radiónica, una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres, José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brindo y comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos. Al filo de la realidad. Y continuamos entonces aquí en Al filo de la realidad, bajo el título propuesto para el encuentro de hoy. Miren, ustedes saben que Al filo de la realidad es un espacio en el cual tratamos de aportar investigaciones, informaciones complementarias y no habituales que conseguimos, que llegan a nuestras manos, reflexiones. Siempre tratamos de sumar algo que no solo no se encuentra habitualmente, sino que dé una mirada diferente a temas sobre los cuales sostenemos, o hemos sostenido, o sostendremos, investigaciones de largo plazo a través del tiempo, ¿no? Por eso, más allá de la multiplicidad temática que cualquier oyente consuetudinario del filo de la realidad puede constatar, siempre hay como 4 o 5 líneas dominantes de contenidos. Sea el abordaje, si se quiere, filosóficamente hermético del fenómeno ovni, sea, lo que hablábamos, los eventos en Capilla del Monte, sea el chamanismo, sea el templarismo, hay como una serie de líneas aquí que suelen ser regulares a través del tiempo. Pero también ocurre que uno se va encontrando con cosas insólitas que tal vez no cambien nuestra mirada de ver de ciertos temas, o sí sirven como pequeñas acotaciones, pequeñas anotaciones al margen de la página de un libro que estemos leyendo, como para tener en cuenta en alguna otra ocasión. Voy a entrar por la puerta en lugar de entrar por la ventana, que es como debe hacerse las cosas. Porque generalmente hacemos al revés. En estos podcasts entramos por la ventana compulsivamente. Pero voy a entrar por la puerta, en lugar de por la ventana, porque voy a poner en contexto una anécdota que voy a comentar enseguida. No personal, sino del personaje que ocupa el programa de hoy. En uno de los próximos podcasts, posiblemente el siguiente a este, voy a hacer un análisis del libro Inminente, a la búsqueda de las investigaciones ovni del Pentágono, libro de Luis Elizondo, que salió este año a la venta. Lo leí, lo releí, crucé algunos datos entre una deplorable versión en español con la que me hice y el original en inglés, y hay una serie de acotaciones que me llamaron poderosamente la atención
y de deducciones y datos cruzados, que me dije, nos merecemos con los oyentes del Filo un podcast donde reflexionemos sobre ese libro como para avanzar en ciertas opiniones. En ese libro, en un momento, Elizondo, ya estoy spoileando, ¿no? Algo que voy a tratar, pero tiene que ver con el podcast de hoy, hace una explícita mención a lo que él llama la élite Collins. La élite Collins. ¿Qué es la élite Collins? Es el grupo, aparentemente un grupo importante, de funcionarios de alto rango en el Pentágono y en el FBI, posiblemente en algunas otras oficinas gubernamentales, pero él señala estos dos espacios, Pentágono y FBI, convencidos que la naturaleza inteligente detrás del fenómeno ovni es de tipo demoníaca. De Jacques Vallée para aquí, de John Keel para aquí, de Salvador Freixedo para aquí, ya cuando, como les recuerdo, en el 2006 publicamos la primera edición digital de mi libro Chamanes de las Estrellas, se ha venido, pero muchos otros autores también hemos venido haciendo hincapié en esta naturaleza no física de cierta inteligencia asociada al fenómeno ovni. De cierta, porque no, en lo personal, no quisiera que el hecho de que postule quien les habla la especulación sobre una naturaleza no física de alguna de estas inteligencias excluya la naturaleza física de otra parte del conjunto de inteligencias detrás de este fenómeno. Cito esto del libro de Elizondo porque, y aquí vamos a establecer el nexo, ¿no? el vaso comunicante con el contenido del podcast de hoy. Vengo a observar, no digo descubrir, no creo ser el primero en hacerlo, que a lo largo de la historia de los organismos gubernamentales, estatales, norteamericanos, vinculados ya sea a la defensa, a la astronáutica, empiezan a oler por dónde va la cosa, a la vigilancia e inteligencia del espacio, siempre hubo una beta ocultista. Siempre hubo científicos, militares, altos funcionarios que tenían una mirada o proyectaban una opinión o imaginaban una hipótesis de tipo esotérico, ocultista, metafísico para el ámbito donde desarrollaban estos programas de inteligencia, de defensa, de astronáutica, aparentemente de excluyente cuño materialista. Porque de quien vamos a hablar hoy, y nos vamos a remontar bastante atrás en el tiempo, es de un norteamericano nacido en 1914 en Los Ángeles, muerto en 1952, apenas con 37 años, llamado Jack Parsons. ¿Qué tiene de particular o qué tenía de particular Jack Parsons? Parsons era ingeniero de aviación, químico, pero además era ocultista. Fue el fundador del Laboratorio de Propulsión Jet de Pasadena, California. Ustedes saben, institución señera y angular en la conquista del espacio norteamericana. Jack Parsons, que ya en 1936 había trabajado para el Laboratorio Aeronáutico Guggenheim, para el Instituto Tecnológico de California, fue sumado a la carrera espacial, inclusive, ubíquense temporalmente, mucho antes de la creación de la NASA, el Laboratorio de Propulsión Jet de Pasadena, que uno tiende a ver casi como una especie de institución colateral a la sombra de lo que es la NASA, es sin embargo muy anterior en la línea temporal a la fundación de la propia NASA. Un inventor, un experto en combustibles, un inventor en sistemas de propulsión. De hecho,
se sostiene que Parsons es el genio responsable de la generación de combustibles que en la década del 50 permitió modificar la V2 alemana para toda una generación de lanzaderas de vehículos autopropulsados que a fines de los 50 y hacia los 60 llevan al lanzamiento de satélites y la puesta en órbita de los primeros astronautas norteamericanos. Es decir, el papá detrás de la ingeniería química de los cohetes, que en 10 años o menos después de su muerte, menos en realidad, permitió llevar norteamericanos al espacio, es este señor Jack Parsons. Pero, ¿qué es lo que me resultó a mí apasionante de la historia de Parsons? Que Parsons era un devoto comprometido y a tiempo completo practicante de la religión o magia telémica del conocido Aleister Crowley. De hecho, inclusive las informaciones que uno puede recabar sobre su vida son contradictorias, porque, por ejemplo, algunas fuentes dicen que habría sido despedido del puesto que ocupaba por sus inclinaciones ocultistas, y otras fuentes dicen de que él siguió trabajando, y aquí quiero llegar al punto, pero siempre necesitado de ingresos extra por sus investigaciones precisamente de tipo ocultista y proyectos en que estaba inmerso, ya vamos a ver cuáles, empezaba a realizar como un trabajo extra para sumar dinero, preparando explosivos para Hollywood, para las superproducciones que requerían ese tipo de efecto especial. Aquí es donde empieza a haber un extraño ruido de fondo en la información. Porque cuando él fallece el 17 de junio de 1952, a raíz de una tremenda explosión en el laboratorio de su propia casa, una explosión que literalmente destroza su cadáver. Y algunas de las fuentes que uno puede consultar señalan que estaría, lo digo en potencial porque ellos lo dicen en potencial, trabajando en algún tipo de pedido de entrega que tenía que hacer alguna empresa de Hollywood. Esto es interesante porque es una mera especulación. Nunca se dice, sí, tenía que entregar sin falta. Pero por otro lado, otras fuentes señalan de que eso habría sido en el marco de un experimento de tipo ocultista. ¿Por qué? Porque Parsons estaba convencido de que él iba a poder químicamente abrir un portal a otras dimensiones. Y es aquí donde entonces algunos estudiosos dicen, posiblemente en medio de los experimentos químicos para abrir el portal, se produjo esta tragedia. Hay un detalle interesante, hay varios detalles interesantes en la vida de este muy interesante sujeto, pero en este me quiero detener ahora, porque ustedes dirán, muy bien, Gustavo, aquí estás hablando de astronáutica y ocultismo, ¿y el sexo dónde está? El sexo viene ahora. ¿Por qué digo esto? Resulta que Parsons se había casado, bueno, en un momento con una, digamos, señora que pasa desapercibida en esta historia porque la relación no dura mucho tiempo, llamada Helen Northrup. El tema es que después que se divorcia de Helen Northrup, empieza a tener una aventura pasional romántica con la hermana de Helen Northrup, Sarah. Ahora, cuando Parsons está teniendo esta relación con Sarah, llega a la vida de Parsons Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología y la dianética. Sí, el mismo Ron Hubbard, que seguramente muchos de ustedes conocen. Resulta que esto aparentemente pasa en el año 1947,
Hubbard seduce a Sarah y escapa con ella. Después de dejarle una nota a Parsons diciéndole que, bueno, olvídate de Sarah porque se fugó conmigo. Aquí Parsons estalla de ira. Uno se pregunta si solo por Sarah, porque él había invertido mucho dinero en una abadía, así la llamaban entonces, es decir, un lugar de retiro que Hubbard quería construir para la cienciología en California. Y Hubbard tenía su famoso velero, el Excalibur. ¿Conocen la historia del Excalibur? El Excalibur era un enorme velero que tenía Hubbard. Hubbard los últimos años de su vida vivió en su velero porque como tenía denuncias en distintos países, ustedes saben que la cienciología siempre tuvo problemas, que si no era por evasión de impuestos, era por la legalidad de sus acciones, por ser denunciada como secta, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Hubbard siempre vivía en el velero porque en caso de sus abogados avisarle que había en camino una orden de detención, salía con el velero y se dirigía a aguas internacionales. Y entonces ahí quedaba fuera del alcance del largo brazo de la ley. En el 47 ya tenía el Excalibur, Hubbard. La agarra Sarah y como decimos en Argentina, se rajan, se piran, ¿no? Los amantes suben al velero y se van. Y los que serían, diríamos, los biógrafos de Parsons, dicen que pocas horas después, muy poco tiempo después que huye Sarah con Ron, Parsons hace un ritual para provocar el hundimiento del velero. Y esa noche se desencadena una tremenda tormenta, esto está por lo menos testificado periodísticamente, que no hunde el Excalibur, pero lo obliga a regresar a puerto, donde Parsons parece que les da alcance, se produce una discusión entre los hombres y Sarah, y bueno, cada uno se va por su lado en un camino diferente, ¿no? Aparte del 47 en adelante, Parsons sigue con sus experimentos. Él quería... Parsons, acá hay un detalle de crónica interesante. Cada lanzamiento de cohete era precedido por una ofrenda o un ritual que Parsons dedicaba al dios Pan. Sí, al mismo, a ese dios Pan. Y tenía como distintos afanes ocultistas: abrir un portal a otras dimensiones, poder encontrar a lo que Crowley ya llamaba la mujer escarlata, es decir, una mujer que concibiera una generación de niños de la luna como una especie de superraza con poderes mágicos. Como miembro que era Parsons de la Ordo Templi Orienti, o sea, la organización formal de Aleister Crowley, funda y dirige, de 1942 a su muerte, la logia Ágape, que era la primera logia en ese entonces en California de la Otto, y después de Sarah, conoce y se casa con Marjorie Cameron. Y aquí tenemos que hacer otra parada interesante. ¿Quién era Marjorie Cameron? Marjorie Cameron fue una mujer, inclusive lo sobrevivió mucho, creo que murió, si no me equivoco, en los 90 y tantos, años 1993, 1994, ¿no? Era una poeta, artista plástica y ocultista norteamericana. Las informaciones son contradictorias, porque por un lado algunas fuentes dicen que ella parecía no estar muy interesada en los estudios ocultistas de su esposo y que solo se vuelca, y estaría yo tentado a decir, con una devoción fanática a los mismos después que él fallece en este trágico accidente en 1952. Y otras fuentes dicen que en realidad Cameron, la llamo Cameron
porque ella se identificaba monónicamente, que el monónimo es cuando una persona elige ser reconocida por un solo nombre, sea que lo inventa, sea su apellido o sea su primer nombre. Si yo dijera, conózcame como Gustavo, Gustavo Fernández, no, yo soy Gustavo y solo me presento como Gustavo, esto se pasa a llamarse un monónimo. Entonces, Cameron, o sea, Marjorie Cameron, usaba como monónimo su apellido, Cameron, ¿no? Su apellido es soltera, claro. Entonces, la contradicción está en que otras fuentes señalan que Cameron ya tenía un derrotero ocultista. Y aquí hay un detalle interesante que encontré y que quiero compartir con ustedes. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, 1941, Cameron decide alistarse voluntariamente. No simplemente, como hicieron infinidad de mujeres en Estados Unidos en ese momento, sumándose a las fábricas, ¿no? A las líneas de montaje, sino ingresando al ejército como cartógrafa, porque tenía los estudios y tenía la habilidad de diseñar planos, mapas, con suficiente precisión como para ser considerada cartógrafa. En 1943 ocurren dos hechos que llevan un tercero muy extraño. Regresa a Estados Unidos su hermano, el hermano de Cameron, que estaba destinado, creo que estaba destinado, no recuerdo si en el norte de África, un lugar así. Regresa, tiene una licencia, y Cameron pide permiso para ir a verlo, parece que no se lo dan, y la mujer se va igual a ver al hermano. O sea, evidentemente desobedeciendo órdenes, insubordinación, todo lo demás, bastante grave en ese contexto. Pero durante semanas no pasa absolutamente nada, no hay consecuencia a su acción. Es decir, visita a su hermano, se habrá quedado 1 o 2 días con el hermano y regresa después a la base donde estaba destinada. Meses después, durante la visita de Winston Churchill a Estados Unidos, y nunca queda claro ni hay manera, yo no he encontrado manera de arrastrar la fuente de cómo y por qué, Cameron lo conoce a Winston Churchill. Tienen una reunión, participan de una conversación. Ustedes me dirán, Gustavo, ¿por qué es tan relevante? Porque yo les quiero recordar, le hemos dedicado podcast a esto, al episodio de la batalla mágica de Inglaterra, donde yo señalaba la importancia que Churchill le daba a tener, como lo tuvo en Londres, su propio departamento de guerra mágica. ¿Recuerdan? Con Percy Evans, con Dion Fortune, o sea, con toda esa gente que sí. Y es muy extraño que esta joven, con inclinaciones ocultistas, porque recuerden que una de las fuentes señala que en realidad toda su vida tuvo una trayectoria vinculada al ocultismo, haya logrado llegar a Winston Churchill. Parece que ese encuentro fue un encuentro como casual y provocado por Cameron. Y poco tiempo después, aduciendo lo que había ocurrido antes, ¿recuerdan cuando se escapó para ver al hermano? La confinan hasta el final de la guerra. Queda detenida hasta 1945. Pero cuando termina la guerra, la licencian con honores. Y esto es muy llamativo. Si ella es confinada, ni siquiera dada de baja, es confinada hasta el final de la guerra por desobediencia, por insubordinación, por lo que sea, termina la guerra y la licencian con honores, después de pasarse casi 2 años detenida en una base militar. Bueno, esta es la mujer que termina encontrándose con Parsons y casándose con él. Parsons, absolutamente convencido de que era la mujer escarlata que había llegado a su vida, ¿recuerdan? Pero muere Parsons en esas trágicas circunstancias antes de quedar Cameron embarazada de él. Años después, creo 3 o 4 años después, tuvo una hija. Nunca quedó claro quién era el padre, ella tuvo distintas relaciones
sentimentales, y bueno, muere 70 y pico de años de edad, como les decía, creo que en 1993. Pero volviendo a Parsons, que es el objeto de nuestro encuentro. Aquí tenemos entonces este científico con todas las credenciales académicas y algunas más. Porque no estamos hablando de alguien que simplemente cumplió una carrera universitaria, tiene alguna habilidad técnica en cuestiones técnicas o científicas. No, estamos hablando de un individuo del más alto grado inclusive de seguridad, fundador del Laboratorio de Propulsión Jet de Pasadena, California, que no solo practicaba su creencia en la Ordo Templo Orientis y estaba en todo su derecho, y en Telema, sino que de alguna manera lo naturalizaba frente a sus pares, como cuando, por ejemplo, realizaba una ofrenda al dios Pan antes del lanzamiento de cada uno de esos prototipos de cohetes que experimentaron ya entre 1947, que se crea precisamente el Laboratorio de Propulsión Jet, sí, el mismo año que se peleó con Harvard y se produjo aquella historia, y 1952, cuando ocurre su muerte. ¿Qué le ocurrió a Parsons? ¿Estaba simplemente realizando alguno de esos encargos privados y un mal manejo imprudente provocó una terrible... Llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, la magnitud de la explosión, porque, claro, ustedes dirán, bueno, pero había efectos especiales que requerían dinamita, sí, pero a los técnicos y a los inspectores les llamó la atención la violencia de la explosión. Uno pensaría que estaba trabajando con explosivos de altísimo poder, ¿no? Y como dije antes, nunca quedó claro si realmente era un encargo de alguna empresa de Hollywood. Nunca hubo, por ejemplo, que yo sepa, un juicio donde una empresa dijera, sí, nosotros le pedimos 2 días antes un explosivo de tales características. Y está esta otra versión que sí es instalada por el propio Parsons y todos sus inmediatos, de que estaba buscando abrir un portal dimensional en base a la manipulación química, ¿no? Esta búsqueda que, por otro lado, es casi como una especie de complemento a su búsqueda de misterios a través de la conquista del espacio con sus conocimientos científicos. Por eso dije en un momento, casi cuando comenzó este segmento del podcast, hay como una especie de constante en el ambiente astronáutico norteamericano. Hay un eco, recuerdan lo que decía del FBI, el Pentágono, ahora los vínculos con la historia de Jack Parsons, ¿no? En esta especie de punto de encuentro entre el camino espacial, la carrera espacial, y el camino o la búsqueda ocultista de otras inteligencias u otras realidades. Jack Parsons, conocido así, nació como John Whiteside Parsons el 2 de octubre de 1914, muerto trágicamente 17 de junio de 1952. Ingeniero aeroespacial, científico, fundador del Laboratorio de Propulsión Jet de Pasadena, California, y ocultista empecinado en abrir portales dimensionales. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal, como siempre, será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras como Jack Parsons, y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.